La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta En sintonía con la ciencia y la tecnología. Un programa de la Secretaría de Investigación y Posgrado. 88.5 FM y 1190 AM. Radio Universidad. Síguenos también en Facebook y Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa En sintonía con la ciencia y la tecnología. Hoy jueves, de 12 a las 12, siendo las 12 de la tarde, en punto estamos iniciando su programa, como le comentaba, En sintonía con la ciencia y la tecnología, que es un programa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Secretaría de Investigación y Posgrado. Tenemos que recordarle que nosotros ya estábamos al aire en otro momento, solamente que hemos cambiado de horario y se ha recorrido un poco más, o se ha aplazado más el tiempo. Es decir, antes estábamos los días miércoles de 12:30 a 1 y hoy estamos muy contentos porque estamos estrenando horario y estamos estrenando día, y queremos comentarle y recordarle que a partir de hoy vamos a estar transmitiendo igual en Radio Universidad, pero los días jueves de 12 a 1 de la tarde. Así que tenemos mucha información que compartir con todos ustedes. Tenemos que hablarles de este nuevo horario para que nos siga sintonizando y siga en contacto con nosotros. De igual manera, recuerde que estamos por ahí en las redes sociales. Nos puede seguir en Facebook y en Twitter. Por ejemplo, en Facebook nos puede buscar como En sintonía con la ciencia y la tecnología, y en Twitter puede teclear @sintonía CIT. Recuerde que también se puede comunicar a los teléfonos 826-1347 y 826-1348, porque claro, estamos transmitiendo desde Radio Universidad, el 88.5 de FM, el otro perfil de la radio. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que queremos compartir con todos ustedes, y es una conmemoración, una celebración que acaba de pasar, que es el 5 de febrero. Por ahí todos sabemos que este es el día en que se promulga la Constitución de 1917, y para ello el día de hoy tenemos el placer de contar con una invitada experta en el tema que nos va a hablar sobre los antecedentes, y vamos a hablar un poquito sobre la actualidad de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero antes de presentárselas, mejor vamos a escuchar esta cápsula, y queremos decirles a todos ustedes bienvenidos Radio Escuchas. Flor de María Salazar Mendoza nació en la ciudad de San Luis Potosí el 26 de diciembre de 1966. Es profesor investigador en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde el 16 de enero de 1992. Cursó la licenciatura en Literatura Latinoamericana y la maestría en Historia en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo su doctorado en el Department of Hispanic, Portuguese and Latin American Studies de la Universidad de Bristol, Gran Bretaña, becaria CONACYT, y cuenta con el perfil deseable promedio. En 1998 obtuvo el primer lugar en el concurso de Historia Francisco Peña, organizado por el Instituto de Cultura, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y Gobierno del Estado de San Luis Potosí. En 2012 obtuvo el premio de investigador conjuntural modalidad sociolingüística en el marco del premio universitario a la investigación sociolingüística y tecnológica que otorga la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Fue investigadora invitada guest scholar en el Center of Middle Mexican Studies de la Universidad de California, San Diego, de septiembre de 1999 a junio del 2000. Desde 2003 está adscrita a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde imparte las materias de Historia de México. A nivel posgrado, ha participado en la maestría en Historia, así como en el doctorado en Ciencias Sociales que ofrece el Colegio de San Luis, ACE. Ha coordinado 6 libros sobre temas históricos locales y cuenta con diversos capítulos en libros de circulación nacional e internacional. Recientemente ha concluido la escritura de un libro sobre el político potosino Antonio Rocha Guerrero, el cual aparecerá publicado próximamente en la Universidad Autónoma y la Secretaría de Cultura de la Gobierno del Estado.
Antes de continuar, y ahora que hemos escuchado todo este antecedente de la doctora Flor, también tengo que comentarles que el día de hoy estoy a nombre de la doctora Lizzy Navarro. Ella es la titular de este programa, es la conductora de cada jueves. El día de hoy me hace una invitación a mí, mi nombre es Eric Guerrero, y bueno, pues es un placer que este día estemos acompañándonos en esta escucha. Y ahora sí, sin más por decir, tenemos que darle la bienvenida a la doctora Flor. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, muchas gracias a usted, Eric, a la doctora Lizzy Navarro de la Secretaría de Investigación y Posgrado por la invitación. Claro que sí, doctora. Las humanidades en la actualidad están jugando un papel muy importante dentro de toda la investigación científica. Es decir, normalmente se le atribuye investigación científica a las ciencias exactas, a las matemáticas, a la física. Pero ahora nosotros también estamos siendo un terreno muy importante en todas las ciencias sociales. Por eso tenemos que aclararle a nuestro público que las ciencias sociales también estamos haciendo investigación científica. Y usted en estos momentos nos va a hablar acerca de lo que usted ha investigado y todo el conocimiento que usted tiene, que ha encontrado acerca de la Constitución. ¿Qué nos puede decir acerca de todo este movimiento que ha surgido a lo largo de los años con motivo de las leyes que nos rigen y constituyen a nuestro país? Bueno, estoy completamente de acuerdo con usted cuando dice que las ciencias sociales y las humanidades son temas vigentes, son temas cotidianos y que valen por supuesto la pena, que producen y se generan productos de calidad científica. Y si tomamos un poco, si nos detenemos un poco, estos temas vigentes, ahora como muchos de los radioescuchas habrán escuchado, habrán leído, hay una gran controversia con el asunto de la Constitución a raíz de la modificación que se hizo sobre el artículo, en especial el 27. Entonces, estos temas son vigentes. La participación de los legisladores es fundamental en la vida actual de México. Y sin embargo, viendo en retrospectiva, por eso es importante saber qué antecede a esta Constitución, a esta modificación actual, pues está enmarcada en la Constitución de 1917, pero antes de 1917 hubo otras constituciones que rigieron a México, ¿no? Antes, si gusta, comenzamos con, incluso antes de que fuera México, todavía en la última etapa de la época colonial, hubo una constitución que es la Constitución de 1812, es la Constitución de Cádiz o Constitución gaditana, la cual se promulgó en España y se implementó, digamos, en el mundo novohispano específicamente, ¿no? ¿Qué nos dice esta Constitución de 1812? Y voy a ir tomando algunos puntos solamente para ir haciendo de alguna manera una comparación y saber que lo que actualmente vivimos no es tan nuevo, sino también viene de estos vestigios novohispanos y después de unos vestigios decimonónicos. Entonces, ¿qué es lo que impulsaba? ¿Cuál era el espíritu, la vocación de la Constitución de 1812? Pues era que la soberanía recaía en la nación y no en el rey. Es importante también tomar en cuenta que surge en un momento en que Fernando VII ha sido raptado, ha sido llevado a Francia. Entonces, siendo el rey la máxima autoridad, pues la gente se queda con la expectativa de en dónde reside la soberanía. En el rey. Bueno, si es en el rey, pues el rey ya no está. Entonces la soberanía a través de esta Constitución se va a anclar en que reside en la nación, en el pueblo, y ya no en el rey, ¿sí? Si no se quedan desamparados, descobijados, ¿sí? Claro. Lo que se propone también es una monarquía constitucional, es decir, que no sea absoluta, que no sea absolutista y que sean los gobernantes que estén apegados a lo que dice las leyes, ¿sí? Claro. Hay una propuesta de separación de poderes y el sufragio universal masculino es indirecto. Es importante señalar que en esta Constitución se prohibía otra religión que no fuera la católica, ¿sí? En este momento la religión católica es todavía un factor muy importante de unidad para los habitantes de la Nueva España.
Y bueno, esta Constitución del 12 lo que va a asentar es que se vela por la buena función de los fondos públicos. Se va a hacer una revisión de cuentas, son las propuestas, ¿sí? Cuidar el establecimiento de los ayuntamientos, promover la educación, agricultura y comercio, formar censos y estadísticas, ¿sí? Que parece, si los vemos ahora es, como decía en un principio, bueno, ya sabemos que cada 10 años va a pasar personal del INEGI, va a levantar un censo y ¿para qué sirven los censos? Bueno, pues para saber cuánta población hay, qué características tienen, si hay niños, si hay adultos mayores, y también para ir viendo cómo va a ser de alguna u otra forma esta repartición de los presupuestos de acuerdo a la población, ¿sí? Entonces, bueno, estos censos se vienen haciendo propuesta para que se hagan desde 1812. Y también es importante para ellos dar parte de las infracciones de la Constitución, ¿no? Entonces hay que estar vigilando que la Constitución se cumpla. Claro. Bueno, esta Constitución de alguna u otra forma va a estar, que pierde, digamos, su vigencia en 1814. ¿Por qué? Porque Fernando VII regresa a España y lo primero que hace es desconocerla, ¿sí? Porque entonces su papel como monarca quedaría relegado. Finalmente, y después de algunas tensiones, la va a aceptar ya hacia 1820. Y para ese entonces pues ya sabemos que la guerra de independencia ya comenzó en lo que va a ser México, y hacia 1821 viene la consumación de la independencia. Entonces, en este ínterin vamos a tener un primer monarca, que es Agustín de Iturbide. Y Agustín de Iturbide convoca en 1822 a un Congreso Constituyente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de establecer una monarquía institucional. Y entonces ahí retoman, digamos, en este sentido esta tradición de la Constitución gaditana, ¿sí? Finalmente Iturbide abdica y va a entrar a gobernar lo que conocemos como el triunvirato. Si recuerdan, es conformado por Nicolás Bravo, Pedro Celestino Negrete y Guadalupe Victoria. Hacia 1823 pues siguen estos acomodos políticos de estos hombres que no están solamente en el centro, sino en las regiones, ¿no? En las regiones que después vamos a conocer como estados. Y en 1823 Antonio López de Santana, a quien de alguna u otra manera se ha condenado muchísimo en la historia, y dejan de ver este lado propositivo de esta primera etapa de Santana en 1823. Él está convencido del federalismo y proclama lo que se conoce el Plan de San Luis, estando en San Luis Potosí él en 1823. Y lo que él insiste es en que se convoque a un nuevo congreso. O sea, aquí es importante es la función de estos congresistas, ¿sí? De este congreso constituyente, que tenía la principal objetivo de redactar una constitución que diera forma al Estado. Entonces, esto va a concretarse, este proyecto que en este momento se proclama Santana como pero hay muchos alrededor de él, ¿no? Los programas, proyectos, pronunciamientos no son de un solo hombre, sino de grupos de hombres, ¿sí? de élites políticas, económicas, comerciantes interesados en que funcione el aparato, ¿no? Claro que a lo largo de los tiempos el poder de jerarquía siempre ha jugado un papel fundamental en estas decisiones, y sobre todo las necesidades del pueblo para vivir en comunidad, sin duda tenemos que llegar a acuerdos o tenemos que regirnos de alguna manera. Entonces, exacto, todo ello ha sido parte primordial para que se vayan suscitando o vayan surgiendo todas estas modificaciones, todas estas propuestas. Exactamente, y ahí es en donde viene el toma y daca, ¿no? Las concesiones, te concedo algunas, en otras no voy a estar voy a estar en desacuerdo, pero bueno, ahí se va haciendo esta política, ¿no? Este trabajo político de concesiones o no.
Entonces, hacia 1824 va a aparecer lo que conocemos o lo que se conoció como la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Y esta se promulgó el día 4 de octubre de 1824 en la Ciudad de México. Y con ella se constituyen los Estados Unidos de México, ¿sí? En esta constitución o en estas reuniones para redactar esta constitución hay representantes de todo el país y ellos ponen, digamos, en la mesa de debate, empiezan a pensar cuáles son estas posibles formas de gobierno y llegan a la conclusión que la adecuada para ese momento, de acuerdo con el contexto, sería una federación de Estados Unidos soberanos, unidos bajo la dirección de unos poderes centrales. ¿Cuáles son estos poderes? Los que conocemos hasta el momento: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, la Constitución se convierte en el custodio del progreso, de acuerdo a la mentalidad de estos personajes, e incluye principios fundamentales para el desarrollo de una sociedad madura y estable, en lo que el respeto a la ley es importante. Y como usted decía, pues hay que ver por el bien común, ¿no? No es solamente el bien de unos grupos, sino del bien común, recayendo también la responsabilidad y los deberes en los ciudadanos mexicanos, ¿no? Claro. Bueno, entonces es importante señalar que esta Constitución, a diferencia de la de Cádiz, sí es redactada ya por mexicanos, ¿sí? Ya el concepto de criollos va quedando un poco atrás y por eso estas cartas son importantes porque van definiendo qué es un ciudadano mexicano, ¿sí? Y cuáles son las responsabilidades. Entonces, bueno, esta Constitución confirió el privilegio de la ciudadanía casi a todos los habitantes y en esta lo que los historiadores han denominado, como conocemos, como la Primera República Federal. En esta Primera República Federal va de 1824 a más o menos 1835-36, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay un descontento de estos grupos políticos porque este federalismo en el que se pusieron todas las esperanzas para convertir a México en un país moderno, en una nación moderna, se ven fracasados, pero no fracasan por la Constitución, precisamente, fracasan también por pugnas internas, entre facciones, todavía no hay partidos, y entonces lo que se hace es, se decide que se va a adoptar otro sistema, y entonces entra en vigor la República Central. La República Central va a desconocer a la Constitución, ¿sí? Porque es parte del sistema federal que no funciona, que ellos sienten que no funciona, y entonces se van a redactar lo que se conocen como las 7 leyes, y estas 7 leyes van a durar un aproximado de 4 años y medio, y se van a sustituir por las bases de Tacubaya, que hacia 1841, unos años después, se van a derogar por las bases orgánicas. Aunque parezca como mucha información, lo que interesa aquí es que no hay México sigue rigiéndose ya no en esta ocasión por una constitución, pero sí por una serie de leyes que van a permitir este funcionamiento del Estado mexicano, ¿sí? Claro. Bueno, sí, dígame. Doctora, le quería comentar que es muy interesante hacer esta reflexión tanto para todos nuestros radioescuchas y para uno mismo, porque en ocasiones dejamos un poco olvidado pues el conocer sobre nuestra historia y conocer qué ha sido lo que ha sucedido durante todo este tiempo para que lleguemos a lo que es la actualidad. Y le digo porque una anécdota que me gustaría contarles, que platicaba con un niño de 9 años y le decía: ¿sabes qué se festeja el día de hoy? Es decir, el 5 de febrero. Le pregunté: ¿sabes qué se festeja el día de hoy? Y me dijo: fíjate que no sé. Uh-huh. No sabía el niño. Entonces ahí surgió esa otra inquietud, ¿no? De decir qué estamos haciendo para ahora sí que hacer divulgación de todos estos temas que nos incumben y que son importantes para nosotros.
a partir de esto quiero proponerle una dinámica que estamos sugiriendo aquí en Sintonía de la Ciencia y la Tecnología, que vamos a realizar 2 preguntas que tienen que ver con nuestra historia y le queremos pedir a usted que si nos ayuda a contestarlas y posteriormente seguimos platicando de su trabajo, que sigue siendo muy interesante, pero para hacer esta dinámica que le comentaba. Vamos a escuchar estas 2 preguntas. Sí, adelante. La ciencia jamás fue tan curiosa. ¿Curiosa? No, divertida. ¿Por qué es importante la historia? ¿Cuál es tu personaje favorito en la historia de México? Continuamos en sintonía con la ciencia y la tecnología. Doctora, ahí están estas 2 preguntas que nos realizaron 2 chiquitines, 2 niños que tienen esta curiosidad, y como yo le comentaba hace un momento, hay que fomentar la curiosidad en los niños para que, bueno, ellos sigan aprendiendo, sigan atendiendo, y ahora queremos pedirle de favor que si le puede contestar esta pregunta a estos niños que nos hicieron las preguntas y a todos nuestros radioescuchas. Muy bien, bueno, ¿por qué es importante la historia? Es la primera. La historia es importante porque nos permite precisamente ubicarnos, aunque en nuestro tiempo actual, y no desconocer qué hay detrás de lo que día a día vivimos sin percatarnos en muchas ocasiones. Decía, por ejemplo, el asunto de qué se festeja el 5 de febrero. No sé, solamente sé que está incluido en un calendario, ¿sí? Y que ese calendario también para muchos no solo niños sino adultos significa un puente, ¿no? Claro. Es más allá de es una celebración, sí, pero ¿qué estoy celebrando, no? Bueno, en este caso estás celebrando que que tienes una constitución, que tienes derechos y que tienes obligaciones, sí, pero y si se los explicamos así, podría cambiar muchas cosas, el sentido de una historia o de unos hechos, acontecimientos, personajes que están cosificados, que no tienen vida, ¿no? Bueno, entonces la Constitución del 17 está ahí, pero ¿para qué sirve? Bueno, sirve para dar garantías, ¿sí? Y sirve también para hacer modificaciones para un mejor desarrollo de la nación. Eso podría responder yo. Claro, porque habrá quien nos diga que no estamos festejando, que estamos conmemorando, porque ese comentario se escucha desde luego para muchas personas, pero sin embargo también podemos decir que lo que nosotros alcanzamos a observar, pues muchas personas lo ven como eso, como un festejo, ¿no? Porque al momento de que te están dando el día, lo hacen inhábil obligatoriamente, pues hay quien lo puede ir transformando a esta palabra, ¿no? Festejo, pero también tenemos que hablar que es una conmemoración. Sí, bueno, ahí sí hay una diferencia entre lo que es celebrar y lo que es conmemorar, ¿sí? Se celebra, digamos, si ustedes recuerdan, se habló mucho de las conmemoraciones de los aniversarios, de los centenarios y bicentenarios, de 1810 y de 1910. Es una conmemoración en el sentido que estamos trayendo y reflexionando, no nada más repitiendo lo que ya sabemos de estos grandes acontecimientos, ¿sí? Además, eso sería una conmemoración, y la celebración podría entenderse fiestas, ¿sí? Como decía usted, como festejos que son reiterativos, anuales, más que anuales, mensuales, ¿sí? Y que parten de un calendario. Y volviendo a este asunto del calendario, los calendarios también alguien tuvo que crearlos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Claro. Entonces, el calendario cívico que rige hasta nuestros días, que son básicamente 15 y 16 de septiembre, 5 de febrero, ¿sí? Y 20 de noviembre, como fiestas cívicas. Bueno, estas, ¿cuándo surgen? No surgen en el siglo XX, surgen en el siglo XIX, y surgen por un motivo. Ahí es por qué hay que saber historia. ¿Por qué surgen? Porque surgen en un momento en que la nueva nación, lo que va a surgir como México, necesita ya de un calendario propio, así como necesita de una constitución propia redactada por los propios mexicanos,
son instrumentos, ¿sí? Entonces las fiestas en este sentido van a ir de alguna manera, van a ir cortando con lo anterior y proponiendo un momento fundacional, cuándo y por qué se funda la nación. Entonces estas fechas que hemos retomado en este momento, septiembre, febrero y noviembre, son fundamentales para entender como parte de una historia patria cuál fue el legado de estos héroes. Claro, hay que verlos como héroes dinámicos, también con defectos, también con errores, ¿sí? No nada más puestos en un pedestal y pensando que no cometieron errores, que su dinámica con los demás compañeros era buena, pues claro que no, vivían en una absoluta tensión, ¿sí? Claro. Doctora, ¿qué le parece si hablando de héroes, sí, tenemos aquí, vamos a mencionar un personaje histórico, y qué le parece si regresando vamos a mandar una canción que tiene que ver con, es un corrido dedicado a Venustiano Carranza? Ajá. ¿Qué le parece si vamos a escucharlo y luego vamos a un corte institucional y regresando, ahora sí nos platica quién es su personaje histórico favorito? Muy vamos bien. a escucharlo. Sí, claro. Don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, por defender la razón, trae en peligro su vida. Ese estado de Coahuila dicen que le pertenece. Se levantó a defenderle en 1913. Don Venustiano Carranza, jefe de resolución, lo eligen por hombre honrado y paz dará la nación. En 1913 no me quisiera acordar, en ese puerto del Carmen comenzaron a pelear. Muera Victoriano Huerta, muera el gobierno fatal, que vivan los carrancistas que nos dieron libertad. De Monterrey a Laredo y de Lerdo hasta Torreón, se echaron los carrancistas toda la federación. La sangre se ha derramado por montes y serranías, por culpa de Victoriano, Mondragón y Felicidad. Ahora sí el señor Carranza hasta aquí puso una raya, pa' que no corra más sangre en los campos de batalla. De ustedes ya me despido y en Dios pongo mi esperanza. Viva Francisco y Madero y Venustiano Carranza. Comunícate con nosotros al 826-1347. Hoy bájate del autobús unas calles antes de llegar al trabajo y sigue tu camino a pie. ¡Camina! Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República.
Hola, soy el hada de las credenciales para votar y te traigo tu IFE renovada. Aquí la tienes. Si creías que esto iba a pasar, te equivocaste. Si tu IFE no tiene un 15 al reverso, tienes que renovarla cuanto antes, porque ya no te sirve como identificación oficial ni para votar. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. En los estados con elecciones locales perderá vigencia al día siguiente de la votación. Consulta ife.org.mx o IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Les saluda a su amigo Jesús Aguilar Castillo para invitarlos a la grabación de Añoranzas, la música del alma, en el Paraninfo Universitario Rafael Nieto, todos los lunes, ahora con nuevo horario, 7 a 8 de la noche, y su transmisión en el 88.5 de su dial, los sábados de 4 a 5 de la tarde. Inviten a su familia y amigos para cantar todos la música del alma, lunes de 7 a 8 p.m., en el Rafael Nieto. Ahí nos veremos. Para prevenir enfermedades en esta temporada de frío, no basta con abrigarse bien. Es importante taparse la boca al salir de un lugar caliente, comer frutas y verduras, lavarse las manos frecuentemente y consumir muchos líquidos. Además, las personas mayores de 60 años, niños menores de 5, embarazadas o que padecen diabetes, obesidad, cáncer o VIH deben vacunarse contra la influenza. Tú puedes prevenir enfermedades en esta temporada de frío. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Mamá, voy a preparar mis exámenes de regularización. Al rato regreso. ¿Vas a ir a otro lado? Sí, luego quiero ir a mi grupo. Te llamo. Sí, mija, con cuidado. Ella tiene toda mi confianza. Dejó de beber. Amor se escribe con doble A. Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos AC. www.mexico.org.mx. El otro perfil de la radio. 88.5 FM. Radio Universidad. Transmite con 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas, General Mariano Arista, 245, en la zona centro. Código postal 78000, teléfono 826-1347. Una estación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En sintonía con la ciencia y la tecnología. Regresamos. Estamos de regreso en este su programa En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología, y como le adelantábamos al inicio del programa, ahora nuestro horario es de 1 hora, por lo que esta próxima media hora continuaremos aquí con la doctora Flor de María Salazar Mendoza, que estamos platicando sobre la importancia de la Constitución de 1917, y hemos estado hablando de los antecedentes de la misma y todavía vamos a seguir hablando de ella. Pero antes de ir al corte hablábamos de una dinámica que fue, dos preguntas que nos hicieron unos chiquitines que nos hicieron favor de ayudarnos con estas preguntas, y quedamos pendientes con la segunda pregunta, doctora. ¿Quién es su personaje histórico favorito? Pues Juárez, Benito Juárez. Es un personaje al que se le ha puesto mucha atención en la historiografía, por supuesto, nacional e internacional. Y bueno, he hecho algunos trabajos sobre Juárez. Juárez estuvo en 2 ocasiones en San Luis, cuando la convirtió a San Luis en la capital de la República, y me permitió este acercamiento, digamos, a las fuentes primarias, y me permitió conocer a otro Juárez, ¿no? El Juárez que conocemos y que nos enseñan desde pequeños es un Juárez amable, es un Juárez educado, es un Juárez, y con esta connotación no lo digo yo, ¿no? Pero que siendo indio logró destacar, ¿no? Pero bueno, esa es parte de esta historia oficial. Pero también hay que ver los otros rostros de Juárez, ¿no? La fortaleza de Juárez, las debilidades de Juárez, cómo de alguna u otra forma, siendo parte de esta Constitución que ahorita vamos a retomar, que es la de 1857, pues en algunos momentos le conviene no hacer caso a la Constitución, ¿no?
en la práctica, pero sí en la retórica, estar amparándose en la Constitución. Y bueno, finalmente, gracias a Juárez, también gracias a su resistencia republicana y a este grupo grande de varios políticos a lo largo y ancho del país, pues hacen que caiga o resistir este segundo imperio, ¿no? Y legarnos también pues muy buenas herencias, como la educación laica, ¿sí? Claro. Que también se va a retomar en las constituciones, pues el asunto de la libertad de expresión, de asociación, etcétera, que están incluidas en la Constitución del 19. Entonces es un personaje más allá de heroico, muy polémico, al que todavía habría que estudiarlo mucho, sobre todo en el periodo de la Reforma. En el periodo de la Reforma, ¿qué está aportando Juárez, no? Claro, ir un poco más allá de aquellos datos conocidísimos y que lo hacen famoso. Por ejemplo, que a veces nos fijamos y que no tienen tanta relevancia, pero que sin embargo ahí están, como lo es su peinado. Todo el mundo conoce a Juárez por su peinado. o esta frase que a lo mejor esta sí cabría un poco más. Una frase que hizo muy famosa al respecto al derecho ajeno, que es la paz. Uh-huh. Entonces, pues Juárez sin duda es un personaje histórico importantísimo. Pero aquí como que sí sería bueno hacerlo como esta recomendación a todo el público que nos está escuchando, a que investiguemos un poquito más, que no nos quedemos en lo superficial y ahondemos un poco más, porque podemos encontrarnos cosas que nos sorprenden y que sobre todo son buenas para nuestra construcción académica, profesional y es una formación que siempre nos va a ayudar. Claro, y que conozcamos, y ahora sí, lo siento, pero es como un comercial de un capítulo del libro que escribí. Nos pidieron en el bicentenario del nacimiento de Juárez, me pidieron que hiciera un libro sobre Juárez, y invité a una amiga investigadora del Colegio de San Luis, que también es especialista en esta época, para que hiciéramos un estudio sobre las estancias de Juárez en San Luis, ¿no? Entonces vimos a dos Juárez distintos. En 1863, cuando está la intervención francesa, digamos que el panorama está fatal, ¿no?, para México, claro, desde la perspectiva de los liberales radicales. Y la otra época es 1867, cuando él está, después de estos 4 años, resistiendo, y llega a San Luis, y entonces empezamos a ver qué están haciendo estos, por qué llega a San Luis. Porque él de repente vio el mapa y dijo San Luis, claro que no. Entonces ahí es cuando empiezan estas explicaciones y estos productos, resultados de investigación. ¿Por qué llega a San Luis? ¿Qué grupos los están sosteniendo? ¿Cuál es el interés de estos grupos? Y bueno, es un libro la verdad es que es un libro bonito, bien documentado, que se llama Dos estancias de Juárez en San Luis, y lo pueden conseguir en el Archivo Histórico del Estado, porque el gobierno del Estado fue quien lo imprimió. Se los recomiendo. Claro, es una recomendación que estamos haciendo, porque si estamos invitando a nuestro público a que se informe, a que consiga que busque con consultas confiables, esta es una buena oportunidad de hacerlo con investigación, como decíamos hace rato, científica, que bueno, es muy importante recordarle a nuestro público para que no se vaya a las tradicionales fuentes de búsqueda como Wikipedia, etcétera, sino que busquen en lugares que sean con un poco más de grado en este caso que tienen un grado científico, y que, como usted decía, están de interpretación, bien, ¿no? Claro, y que están muy bien argumentadas. Exacto. Y de este libro, aprovechando para el público infantil, de este libro que escribió su capítulo de la doctora Luz Carrera y mi capítulo yo, se desprendió un libro para niños. Ese me parece que lo pueden conseguir en la casa López Velarde, que es de la Secretaría de Cultura, y entonces de esas historias las fusionamos y las escribimos para niños, para que también tengan un acercamiento y no empiecen a tener resistencias con estos personajes, ¿no? Claro que sí, y como decíamos, bueno, uno de los objetivos de este programa es la divulgación de la ciencia, y qué mejor forma de difundir y divulgar que, bueno, con este tipo de materiales que nos aportan bastante conocimiento. Y es un punto muy importante hablar de los niños, porque en ocasiones los niños son los que más sufren con la historia, porque luego piensan, es que no se me pega nada o no me gusta la historia. Entonces es muy interesante buscar métodos con los cuales los niños se acerquen a
a la historia. Sí, el gran problema, que no es de esta época, sino ya viene desde hace tiempo, es cómo la enseñan, ¿no? Con fechas, con personajes. Pues lo mejor es como ir ubicando, ¿no? Por ejemplo, pues Juárez, ¿en qué época vivió? Bueno, pues Juárez pertenece a la generación de la Reforma. No aprenderse que el 21 de marzo, eso no es lo relevante. Lo relevante es, pertenece a una generación de la Reforma que va a redactar. Una de las grandes aportaciones es la redacción de la Constitución del 57. Claro que sí, y pues la invitación a nuestro público también es a que esté al pendiente a todos los trabajos que se publican por los profesores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, porque en todas las áreas, en todos los campos hay divulgación científica y es importante que la fomentemos. Sí, y además la tarea de la divulgación científica no es tan fácil, porque hay que pensar que es un público, por supuesto que merece todo el respeto igual que cualquier otro lector, y que hay que buscar estrategias para acercarlos a diferentes temas, ¿no? Diferentes temas, diferentes siglos. No a todos nos gusta ni somos especialistas en todo, pero pues lo que se hace se tiene que hacer con mucha responsabilidad. Claro que sí. Doctora, ¿le parece si continuamos con el tema que habíamos dejado pendiente? Ya habíamos hablado de, si no me equivoco, de las bases orgánicas. Exacto. Y pasamos a la Constitución Federal de 1857, que es en la que íbamos, si no me equivoco. ¿O todavía había otra pendiente? Sí, no, está bien, vamos a pasar a la Constitución del 57. Bueno, la Constitución se reactiva la Constitución de 1824 en 1846. Esta es una época también muy difícil porque es el preámbulo de la Guerra del 47. La Guerra del 47 es donde México pierde la mitad de su territorio, y entonces en esta recomposición, bueno, pues se retoma esta Constitución del 24 y va a perdurar por varios años hasta que aparece esta generación que se conoce como la generación de la Reforma, en donde están Sebastián Lerdo de Tejada, Miguel Lerdo de Tejada, Benito Juárez, Melchor Ocampo, el potosino Ponciano Arriaga, que también, pues sí, conocemos quién es Ponciano Arriaga, sabemos quién es, porque hay calles, hay monumentos, pero ¿cuál es cuál es la obra, cuál es el legado de Ponciano Arriaga, ¿no? Entonces todos ellos van a formar parte de esta generación y van a redactar lo que se conoce como la Constitución Política de la República Mexicana. Si se fijan, hay diferencia con la del 24 en el nombre. Y esta es jurada el 5 de febrero. Entonces, del 5 de febrero ahí coincide con la del 17 en la fecha, ¿no? Por eso son importantes las fechas también, porque van de alguna u otra forma señalando a los que retoman las anteriores, van vinculando una con otra para que la gente lo tiene en el imaginario, ¿no? Sabemos que el 15 y 16 de septiembre, el 5 de febrero, el 20 de noviembre, bueno, espero que mucha gente lo sepa. Claro. Bueno, entonces esta Constitución marcó la victoria de los liberales radicales. Lo que se deseaba con la redacción de esta Constitución era terminar con algunos restos, vestigios de la herencia colonial. Está también escrita con el espíritu de que se deseaba terminar con una política personalista, y esto tiene que ver con la última intervención en el gobierno de Antonio López de Santana, que es lo que se conoce como la dictadura de Santana, ¿no? Entonces, bueno, también ir viendo a lo largo del tiempo cómo va mudando. Si vimos a Santana en 23 como un verdadero federalista, y ya para el 55 ya era verdaderamente, ya se le había pasado el asunto de estar empoderado en términos modernos, ¿no? Y lo que él decía, eso se tenía que hacer. No había constituciones, no había congresos, por supuesto. ¿Por qué? Porque los congresos lo que da es ese equilibrio entre los poderes, ¿no? Entonces, esta Constitución la redacta el Constituyente de 1857 y está basada en los principios de igualdad ante la ley,
la soberanía del pueblo, los derechos del hombre y la propiedad privada. Esta Constitución del 57 estuvieron influidas en 3 ejemplos. Una es la Constitución Federal estadounidense, la cual le pareció muy temprano, en 1788. En las ideas de la Ilustración española y en diversas fases de la Revolución Francesa. ¿Cuáles son las aportaciones de la Constitución del 57? Que va a ser el antecedente inmediato de la del 17, ¿sí? Es un Ejecutivo Nacional disminuido, que no tenga tanto poder, ¿sí? Y una supremacía del poder legislativo. Una estructura federal plena de soberanías y constituciones estatales, que se hagan respetar las constituciones de los estados. Esta Constitución del 57 incorporó las leyes de Juárez y Lerdo, que poco antes de que se promulgara habían causado mucho resquemor, sobre todo entre la clase clerical católica, ¿sí? Y esta Constitución excluía, aquí ya empieza a notarse esta diferencia con la del 24, excluía a todos los miembros del clero la posibilidad de ocupar un escaño de diputado. Entonces se va a delimitar el papel que tendría el clero católico con su feligresía y no en la política del Estado. Claro que sí. Ya se empezaba a ver un poco más esta organización de la que hablábamos hace un momento, ¿no? De que todas estas necesidades tenían que recaer a una situación y sin duda poco a poco se han ido delimitando, marcando cada una de ellas y ahora sí que teniendo su lugar. Exactamente, cada quien en su espacio, ¿sí? Así es. Lo cual le valió a Juárez que todos aquellos detractores de él dijeran que el más anticlerical, bueno, pues ni era anticlerical, lo único que tenía claro es que él y los de la Reforma, que había una división, ¿sí? Entre la religión y entre lo institucional, ¿sí? Doctora, ¿qué le parece si ahora que estamos hablando de división y que, sí, bueno, seguimos con este tema y yo sigo muy, muy interesado y aprendiendo muchas cosas porque tenemos que decir que para eso es este tipo de temas, para que ustedes, nuestros radioescuchas y también uno mismo, cada día nos vayamos enriqueciendo más acerca de un tema? Y hablando de enriquecer, ¿qué le parece si vamos a escuchar una cápsula que si bien nos vamos a salir un poquito de la historia y de la Constitución, pero tiene que ver con la divulgación científica, es sobre el calentamiento global y el comportamiento social? Vamos a escuchar esta cápsula. El calentamiento del planeta se debe más al comportamiento de sus habitantes que a las emisiones del dióxido de carbono. Según el Informe Mundial Cambios Ambientales Globales sobre Ciencias Sociales 2013, publicado por la UNESCO, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Consejo Internacional de Ciencias Sociales, establece que los individuos, su comportamiento y las sociedades humanas tienen que ser el núcleo central de todos los esfuerzos que se realizan para afrontar los problemas planteados por los cambios ambientales. El Weber, en su colaboración titulada Cambio de comportamiento individual y colectivo, advierte que las repercusiones negativas inducen normalmente a la gente a cambiar su comportamiento. El lapso que media entre la causa debida al comportamiento y sus impactos negativos en el medio ambiente hace que la gente se percate difícilmente del nexo que los une. El informe aboga por una visión más audaz y más amplia de las ciencias sociales, que sean suficientemente audaces en el encuadre y reinterpretación del cambio ambiente global como problema fundamentalmente social. Continuamos en sintonía con la ciencia y la tecnología y seguimos, bueno, aquí escuchamos esta cápsula que nos dice información muy interesante acerca del calentamiento global y el comportamiento social, que bueno, es importante hacer conciencia acerca de este tema porque cada día se van reflejando los resultados o más bien las consecuencias de nuestros actos, así que bueno, pues es un tema que tenemos para reflexión. Y seguimos hablando de nuestra Constitución, ya casi vamos llegando a la de 1917, que es de la que hemos estado diciendo que bueno, fue la conmemoración hace unos cuantos días que
bueno, el 5 de febrero fue la conmemoración. Doctora, nos estaba contando, seguimos metidos en el tema y le pedimos que siga con todas estas organizaciones de las que hablábamos, que poco a poco han ido suscitándose y que han quedado definidas dentro de la Constitución. Muy bien, bueno, ya para terminar con la del 57, solo voy a señalar que las grandes aportaciones son la libertad de expresión, se reafirma la abolición de la esclavitud, por supuesto que también estaba en el 24, se prohíben los títulos de nobleza y los monopolios y se hace hincapié en la enseñanza laica. Esta Constitución del 57 va a estar vigente hasta que aparece la de 1917. Esta Constitución de 1917 se promulgó el 5 de febrero y se conoce como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí? Entonces los nombres también van teniendo unas variaciones. Fue promulgada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1917 y se redactó en el Gran Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República en la ciudad de Querétaro. Yo les recomiendo que si algún día van a la ciudad de Querétaro, vayan al teatro. Es un lugar hermosísimo. En los muros están los nombres de cada uno de estos constituyentes y también tienen unos retratos en la parte alta muy, muy bonitos de estos personajes y los representantes y quienes estuvieron participando en esta redacción, ¿sí? Claro. Bueno, esta entró en vigor el 1 de mayo y se ha reformado en su contenido, por lo tanto, pues ya no es la misma, ¿no? Ya no es igual, digamos, a la de 1917. Cuenta con 136 artículos y tiene una diferencia, bueno, una diferencia que hay que tomar en cuenta con la del 57, que es se elimina la reelección del presidente, que es el principio de la propuesta de Madero, ¿no? Sufragio efectivo, no reelección. Entonces se incluye en esta Constitución y ahora hemos visto que van a poder no reelegirse aquellos que pudieron, aquellos que son presidentes municipales o diputados. Sí, ahora ya se pueden reelegir, me parece que entra en vigor dentro de unos 3 años, porque decían estos que actualmente están, que para que no dijeran que ellos se querían reelegir inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno, para que se vea cómo ha cambiado esta dinámica, ¿no? A veces, en muchas ocasiones se dice, es que 3 años es insuficiente para llevar proyectos a cabo. Bueno, esta Constitución se hace porque pues la Revolución del 10 necesitaban una carta magna para fortalecer el sistema político que garantizara a la sociedad seguridad y estabilidad, sin abandonar, claro, algunos principios del 57. Se siguió siendo una república, o se sigue siendo una república representativa, democrática y federal, eso seguimos siendo. Se mantuvo sus poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, solamente que ahora el legislativo con un sistema bicameral, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Se reconoce la libertad del culto, aquí se reconoce la libertad del culto, a diferencia de la del 24, que asentaba que la religión católica era la única. Hay libertad de expresión y asociación, enseñanza laica y gratuita, igual que la del 57, y jornada laboral de trabajo de 8 horas. Ahora, en estos últimos meses hemos venido, a propósito de la reforma, hemos escuchado una serie de críticas sobre pues por qué no se respetó el artículo 27, que ese es el que se modificó para este nuevo manejo del petróleo, ¿sí? Entonces, les sugiero ya para terminar 2 artículos que leí, aparecen en el periódico La Jornada Nacional, el viernes 13 de diciembre del 2013, son bastante recientes. Uno es de Luis Hernández Navarro y el otro es de Adolfo Gili, y entonces explican por qué la Constitución del 17 ha sido manipulada y cuáles son las consecuencias sobre estos
estas modificaciones a estos artículos. Doctora, un tema que sin duda podríamos seguir desglosando y desglosando, sin embargo se nos está terminando el tiempo. Agradecemos mucho su presencia aquí en Sintonía con la Ciencia y la Tecnología. Estamos a punto de despedirnos, no sin antes agradecer al rector de nuestra máxima casa de estudios, el arquitecto Manuel Fermín Villarrubio, a la titular de la División de Difusión Cultural, a la licenciada Cintia Valle Mid, a la licenciada Leticia Zavala Pérez, coordinadora de Radio Universidad, y desde luego al doctor Jorge Fernando Toro Vázquez, secretario de Investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a todos los colaboradores de este espacio, a Jocelyn, a Luz, a Alma, a María, a Punchito, a Fátima, y bueno, que están aquí también en los controles y nos hacen este favor. Doctora, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, estuve muy contenta, espero que no haya sido pesado, sino ilustrativo este recorrido desde a partir de la Constitución de Cádiz hasta la Constitución de 1917. Ha sido muy grato. Mi nombre es Eric Guerrero y a nombre de la doctora Lizzy Navarro, bueno, pues ha sido también un gusto que me hayan invitado y pues escuchen En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología el próximo jueves, ya saben, en su nuevo horario a las 12, ya con la titular de cada jueves. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Secretaría de Investigación y Posgrado, a través de la Dirección de Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y el Posgrado, presentó En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología. 88.5 FM y 1190 AM. Radio Universidad.